rojo ahí estamos. Bien. Ya estamos en vivo en Facebook en este espacio de Suma Herramientas de todas las semanas, que ahora lo pasamos a los días miércoles. Y hoy tenemos el placer de contar con la doctora Corani Fabiana Tambusi, que es nada más ni nada menos una de las representantes más destacadas de nuestro país, de Argentina, junto con, diría yo, con el doctor Solari, que son los dos como más destacados respecto de la defensa de la figura del abogado del niño. Figura que debería ser mucho más conocida de lo que es, y que es importantísima, sobre todo en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y para eso la convocamos a la doctora hoy acá, que quiero agradecerte, Corani, la verdad, tu predisposición, tu humildad, y que estés acá hoy, que te hayas hecho el espacio y que estés hoy acompañándonos para contarnos a nosotros y a todos aquellos que nos estén escuchando hoy y después cuando el video quede en la página, para contarnos qué es y quién es el abogado del niño. Antes de que comiences a hablar, le voy a contar a la gente que no te conoce, si son abogados y se dedican a la profesión y específicamente a lo que es el abogado del niño, no hay quien no te conozca. Pero quizás haya gente que nos escuche que no te conoce. Entonces vamos a hacer una apretada síntesis de tu currículum. Corani es abogada, graduada en especialización en Derecho de Familia, es mediadora, es abogada del niño adscripta en el registro de la provincia de Buenos Aires, es integrante de la Comisión de Abogados del Niño del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, es delegada ante la FACA y Colproba como abogada de niños, niñas y adolescentes, y dentro de poco vamos a tener los niños, niñas y adolescentes van a perder por un lado, pero van a ganar por otro, porque ha sido designada y en cualquier momento asume el cargo en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de Necochea, como asesora de incapaces. Así que, va a pasar a cumplir funciones en el Ministerio Público, así que, bueno, muchísima mer en tu nueva gestión, y la has tenido hasta ahora, así que el Ministerio Público ganará una excelente profesional que va a saber combinar la litigación fuera de tribunales, que no es nada fácil, con el estar dentro de la estructura del Ministerio Público, y el hecho de que hayas estado afuera creo que va a ser excelente, más allá de tus capacidades personales, lo que vas a poder lograr. Así que bueno, Corani, te escuchamos, contanos quién es el abogado del niño, a ver cómo comenzamos en esto. Bien, primero gracias por la convocatoria de Suma Herramientas. Hay un detalle sumamente importante. Cuando vos me preguntas qué somos, qué hacemos los abogados del niño, que es alguna de las preguntas que vamos a intentar hoy responder, seríamos menos si no tenemos los espacios de difusión. Porque sin el espacio de difusión, el sujeto a quien va nuestra labor, que es el niño, niña o adolescente, ¿cómo se entera que nosotros existimos? Bueno, entonces estos espacios, los de Suma Herramientas, nos facilitan no solamente a nosotros los profesionales decir que aquí estamos, sino, que es lo más importante, que los chicos sepan que existe este derecho, y quien no conoce un derecho no puede adueñarse del mismo. Entonces, la información, la difusión es lo primero y es primordial, y es uno de los puentes que permite lo que tanto estudiamos cuando
quienes estamos en la rama del derecho, hablamos de lo que es acceso a justicia. El acceso a justicia es esto, si yo no sé que existe ese derecho, ¿cómo llego a él? Y aquí es donde aparecemos los abogados de niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, este es como el puntapié inicial. Yo tengo un asistente, les cuento, porque bueno, Nina habló que yo que tengo alguna ahí trayectoria, y esto quiere decir que tengo alguna edad. Y entonces tener alguna edad es tener algunos saberes, y no es tener todos. Y entonces en esos saberes que me faltan, tengo un asistente que ya es mayor de edad, así que van a ver quizás alguna mano que se cruza, que es mi hija de 21 años, que me está ayudando. Se trata de esto, ¿sí? También ser abogado del niño. Estar al lado de ellos para que yo también pueda aprender de sus saberes, de su vocabulario, de sus inquietudes, y para esto también nos capacitamos los abogados del mismo. Así que bueno, voy a arrancar primero con una imagen, a ver, de un pequeño PowerPoint que intenté armar a modo de guía, Nina. Vos me vas guiando, ¿no? Me vas diciendo. Por supuesto. A ver, ahí voy, ahí te lo habilito, ahí estamos. Bien, esto es el tema por el que vos me convocaste, los niños en el proceso judicial y su derecho a representación. Y ahí digamos que arrancamos, y con Alina pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las cosas que nos quieran preguntar? Y formulamos como estas 3 preguntas básicas. ¿Cómo llega el niño, el chico, a un abogado para poder ser representado? ¿En todos los procesos judiciales? ¿En todos los procesos? ¿Cómo se entera el niño y niña que puede tener un abogado? Bueno, entonces yo recién decía que si hablo de Suma Herramientas y hablo de este encuentro, una de las preguntas ya tiene respuesta, que es la difusión, de eso estábamos hablando. Pero también en este Power, ¿sí? Yo muestro otra cosa, y que me gustaría como un ejercicio para todos. Ahí yo estoy mostrando una imagen. No importa, ¿sí?, cómo se nos represente el género, cómo nos identificamos en relación a género. Yo elegí esta imagen porque es la que encontré, y no importa si representa a un hombre o una mujer. Pero acá hay algo que yo veo y que no sé si otras pueden ver. Veo a alguien más bajito, después hay una escala, después hay 2 últimos que se igualan, pero ¿podemos decir que todos estos que estamos viendo en la imagen son personas? ¿Vos, Nina, qué decís? ¿Son personas? ¿Son sujetos? Por supuesto, son sujetos, todos, absolutamente todos. La imagen, por supuesto. Bien. La imagen. Bien, pero había una diferencia. Algunos más grandes y otros más chicos, exactamente. Más pequeñitos. Bien, pero ¿sabés? Que parece ser que para algunos operadores resulta que ser más pequeñito significa también tener menos derechos o nada de derechos. Exacto. Y ser más alto es tener todos los derechos. Ahí tenemos un problema, ahí tenemos un grave problema los operadores. Y lo importante es saber que en realidad, desde toda la normativa, y yo hoy no me voy a abocar a citar la normativa porque la idea no es un encuentro de carácter académico, si bien voy a citar alguna normativa, pero bueno, la normativa básica, ¿qué nos dice? Que justamente ese pequeñito, que es un ser humano, o es persona, o tiene derechos, y tiene algunos derechos que tienen que ser mirados con una mirada, valga la redundancia, especial, más protectora, pero sin olvidarme de que es un sujeto. Porque una vez yo, el año pasado en realidad, fue muy interesante cuando se inició, y Néstor Solari arrancó por forma que la verdad festejé, y muchos festejamos, y yo especialmente festejé porque me encantó, que él nos hacía la siguiente pregunta. ¿Ustedes se acuerdan? Y esto fue un tema que tuvo mucha repercusión en los medios. En el 2014, la federación, una asociación de funcionarios y abogados que representan los derechos de los animales, hicieron una presentación judicial
y terminó habiendo una sentencia que fue en relación a un animal, que era Sandra, la orangutana, que estaba en una situación de aislamiento y de peligro físico, ¿sí? En estado de inanición y demás. Y resulta que Sandra tuvo un abogado. Ah, qué interesante, Sandra tuvo abogado. Y los chicos no siempre tienen abogados, y entonces acá es donde nosotros aparecemos. Resulta que los abogados del niño le venimos a contar a muchos lo que esa imagen decía: hey, yo tengo derechos, acá estoy, ¿sí? Y es ese niño que nos está gritando y nos está interpelando a los operadores, justamente para decirnos, hey, no se olviden. Y entonces empezamos a responder las preguntas y vuelvo a las preguntas. ¿Cómo llega el niño o un adolescente a un abogado para poder ser representado? Y llega de la siguiente manera: de forma directa, de forma indirecta, a través de otros, a través de, como dije al inicio, de enterarse de que nosotros existimos. En la provincia de Buenos Aires existe un sistema de un registral, que esto se convierte en política pública en la provincia de Buenos Aires, que es el registro de abogados del niño. Esto, desde la provincia de Buenos Aires, baja a los colegios de abogados de cada departamento judicial, y allí hay todo un sistema de organización desde la colegiatura, ¿sí? Donde algunos abogados que nos capacitamos formamos parte del registro de abogado del niño. Pero el niño solamente puede tener... Te hago una pregunta, Corani. Los abogados que quieran ser abogados del niño, por ejemplo, ¿con solo ser abogados y tener matrícula es suficiente? Además de la capacitación, por supuesto que uno tiene habitualmente, pero o es una capacitación como la de la mediación, por ejemplo, donde se requiere una capacitación extra para ser mediador, por ejemplo, porque eso sucede en la profesión. Bien, buena pregunta. Primero, somos abogados, y no nos tenemos que olvidar que somos abogados, porque vamos a ejercer un rol técnico en defensa de un sujeto que tiene algunas características especiales. Y como hay abogados que se especializan en quiebras, como hay abogados que saben de sucesiones, y para eso estudiaron, habemos abogados que nos preparamos para ser abogados del niño. Somos todos abogados. Lo que tiene la provincia de Buenos Aires y otras pocas provincias es un registro donde hay una cuestión, como dije, de política pública, porque incluso hay una asignación de una partida especial para el pago de nuestros honorarios. Y para entrar a ese registro sí tenemos que acreditar cierta capacitación, especialización y demás. Pero también existe la posibilidad, y esto tiene que ver con esa confianza que el niño en su subjetividad, porque es un sujeto, no nos olvidemos nunca de esto, puede elegir un abogado. Yo conozco a mi vecina, tengo a mi tía, ¿sí? La mamá de un amigo, y eso le ponemos un nombre por diferenciar al abogado del registro y lo llamamos abogado de confianza. Claro que este abogado de confianza también tiene que tener alguna, primero, predisposición y vocación a dedicarse a estos temas. Y en cuanto a capacitación, no solamente es conocimiento del derecho. Mirá, Nenina, yo te comento, nosotros en Bahía Blanca, por ejemplo, celebramos un convenio con el Colegio de Psicólogos y nos capacitaron en el proceso evolutivo de la persona. Claro. Una vez nos capacitamos el año pasado, nos capacitamos a través de una neuroeducadora, y entonces nos enseñó neurolingüística para poder comunicarnos con los chicos, no solamente con el lenguaje verbal, sino también con el paraverbal. Todas estas habilidades sumadas a la técnica jurídica, porque no nos corremos de ser abogados. No. Y cuando vamos a representarlos, creo que es un poquito lo que hablamos extra vivo, necesitamos ese bagaje, creo que necesitamos ese bagaje jurídico para representarlo y para acompañarlo en esta cuestión jurídica, que es muy pesada a veces hasta para nosotros,
con más razón para ellos. Y toda esta formación de la que vos hablás y que creo que es importantísima y fundamental, esta cosa de lo que en psicología es la empatía, ¿no? No es fácil, o sea, para ser abogado del niño, como digo yo muchas veces, y abogado de familia, hay que empatizar y te tiene que agarrar el nudito en el estómago en algún momento y sentirlo como una causa propia, porque si no, creo que no serías buen abogado. Pero bueno, me parece que esto es importante lo que decís, ¿no? Tiene que ver con esas habilidades que estábamos hablando. A veces hay algunas habilidades innatas que uno tiene una predisposición, la capacitación. Hay algo también que dijiste ahí que tiene que ver con alguna de las preguntas de las 3 preguntas que formulaba. Y vos ahí hacías una referencia al derecho de familia. Y bueno, ese es como el ámbito natural donde el abogado del niño se nos suele ver, pero no estamos ahí solamente. Porque justamente los niños, que son personas, atraviesan toda la vida civil y tienen un montón de derechos, todos los mismos derechos, y atraviesan situaciones jurídicas y de derecho que no son solamente situaciones de familia. Entonces, hemos sido abogados del niño en temas laborales, hemos sido abogados del niño en la UMIC, en la Oficina de Información de Defensa de los Derechos del Consumidor, hemos sido abogados del niño ante el registro civil cuando quiero cambiar mi género, hemos sido abogados del niño en conflictos dentro de colegios, asistiendo a los chicos jurídicamente en conflictos dentro del colegio. Hemos sido abogados del niño para tomar decisiones que tienen que ver con la salud. Entonces, no todo es en el ámbito del derecho de familia, sino también en otros ámbitos. Hay una movida muy importante y hay un fallo de la Corte Interamericana que reconoce al abogado del niño, esto del año 2019, reconoce al abogado del niño, en un caso contra Nicaragua, en los procesos penales, del sistema de responsabilidad penal juvenil. Aparecemos el abogado del niño en los procesos de violencia familiar, donde a veces la mirada solamente está puesta en los adultos que están sufriendo la violencia, y vos bien sabés que la violencia también es directa contra el niño aunque no reciba la piña. Exacto, exacto. Y entonces, el abogado del niño también aparecemos defendiendo los intereses de esos chicos en esa resolución del conflicto de violencia de adultos. Exacto. Aparecemos en muchos lugares. Hay algunos planteos que son muy novedosos y hasta divertidos, y otros, por supuesto, tienen una cuota de dramatismo. Acá hay una pregunta para mí. Dice, sí. ¿Qué pasa en las mediaciones o debería pasar con ese tema? Supongo que es con los niños. Bien. Como todo, y sobre todo en derecho, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice otra, y después está el intermedio. Bien, bueno. Entonces, yo tengo algunas posturas a veces extremas y en general voy por el camino del medio. En las mediaciones en Provincia de Buenos Aires, la ley de mediación dice que no está permitido que los chicos participen del proceso de mediación. Sin perjuicio de ello, hay muchos planteos de mediadores, abogados del niño, ¿sí? Quienes creemos que los chicos tienen que estar en el proceso de mediación. Quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? ¿Por qué no? Yo pregunto eso, ¿por qué no? Y a ver, yo también pregunto esto. Vamos a un caso concreto, que yo soy mediadora. Entonces me llega a mi oficina de mediación, me ha llegado un accidente donde un adolescente, ¿sí? Sufrió un accidente grave. Viene la compañía de seguro, viene papá, viene mamá y empiezan a mediar. ¿Quién le preguntó a ese adolescente qué otro rubro y qué es el daño moral para él? ¿Cuál sería su satisfacción compositiva? Están todos ahí y el adolescente o el niño no está. Nadie le preguntó. Algunos mediadores decimos que ¿por qué no lo traemos a la sala? Si nosotros podemos traer, la ley de mediación nos habla del tercero eficiente para resolver el conflicto. Ese sujeto niño es más que tercero eficiente, es parte directa,
¿sí? Exacto. Si lo traemos a la sala de mediación y celebramos un acuerdo y lo informamos, y con todo el lenguaje, con todo lo que implica tener un chico en el proceso, por supuesto que con todas esas cuestiones, con consentimiento informado, con lenguaje llano, que son las herramientas que tenemos que utilizar, lenguaje llano, lenguaje claro, que hoy se nos impone en las prácticas del derecho, lo dice, es una de las cuestiones que dice las 100 reglas de Brasilia. Exacto. También lo dice la observación Exacto. consultiva número 17. O sea, tenemos muchas normativas que van aplicando todo esto que les digo. ¿Qué pasa si yo lo traigo a la mediación y celebro el acuerdo? ¿Habrá algún juez que me va a decir que eso es nulo? ¿Habrá un asesor de incapaces que dirá, oh, qué horror, tengo al niño y al adolescente en el proceso? No. Hay que animarse, hay que ser disruptivo, ¿sí? Siempre en el marco del derecho, y tenemos un montón de herramientas para atrevernos. Hay que atreverse, hay que hacerlo. Básicamente estamos hablando de eso, del chico en el proceso. Ahí claro. Hay otra pregunta, ¿no? ¿Quién debe o puede solicitar al abogado del niño? Bueno, era de las preguntas la primera pregunta creo que estaba bien. Yo les hablé del registro. Laura, te cuento, Corani, es importantísimo esto que te voy a decir. Gracias, Laura, por estar participando. Laura Dadamia es docente. Yo envié hoy hice algunas capacitaciones, es de Pinamar y tienen un centro, es de la parte de salud mental, Laura, y es docente. Y cuando yo mandé la info, o sea, lo publicité porque creo que es una información importantísima para el docente. O sea, el docente tiene que saber de la existencia del abogado del niño. Entonces, bueno, te agradezco, Laura, por estar participando y por la pregunta también. Hola, Laura, ¿cómo vas? Bueno, te cuento, Laura, en orden a esto que dice Lenina. Yo el año pasado me convocó el Instituto de Formación Docente, yo vivo en Tres Arroyos, el Instituto de Formación Docente de Tres Arroyos me convocó para dar una charla como abogada del niño en el marco de una jornada de capacitación de ESI. En ese contexto di una charla como abogada del niño, porque los abogados del niño somos una herramienta también eficiente para las intervenciones de los docentes. No solamente para el conflicto intraescolar, sino también para la toma de conocimiento de alguna vulneración de derecho. Y entonces Laura nos pregunta, ¿quién debe? Todos. Laura, vos como docente sabés, y quienes practican otras ciencias, los psicólogos, los médicos, los docentes, todos sabemos que si sabemos de alguna vulneración de derechos de niños, estamos obligados a denunciarlo. Entonces, ¿quién debe? Es todos estos sujetos adultos. ¿Y cómo lo hacemos y cómo se hace y a dónde se va? Bien. En las cabeceras de los departamentos judiciales están los colegios donde uno puede ir y pedir que se sortee un abogado del niño, y allí hay todo un sistema que ya está protocolizado para que el niño tenga acceso, y eso es acceso a justicia. Y si no, será buscar un abogado dentro, si estamos en una comunidad muy pequeña, que pueda asumir la representación. Acá me dicen que nunca pudimos acceder a Pinamar a dicha figura. Bueno, yo les cuento que en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, porque yo formo parte de la Red Argentina de Abogados del Niño, estamos en pleno proceso de formación, somos 9 abogados del país que comenzamos a formar esta red, y esto es una realidad que sucede incluso en las provincias donde están organizadas, como provincia de Buenos Aires, tenemos ley, es complicado. Pero todo lo que es reconocer derechos es complicado, y a los chicos se les hace más complicado. La orangutana Sandra tuvo un abogado gratuito y tuvo una sentencia donde la jueza dice que es de los sujetos de mayor vulnerabilidad al animal. No digo que no. Y los chicos pareciera que no. ¿Sí? Los chicos los ponemos ahí, los adultos quizás nos dan miedo. Tenemos muchas preguntas para hacernos los chicos, ¿por qué no? Negar un abogado del niño es inconstitucional, es ir en contra de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y todo sistema judicial o sistema estatal que niegue el acceso de un niño al derecho que es de tener un abogado está violentando normas de carácter supranacional, y el Estado argentino puede ser sancionado por la violación de esos derechos. De esto estamos hablando. Son normas que exceden el marco constitucional incluso. Y ahora que estamos
que está justo el tema, justo Laura, que es docente, te pregunto, Corani, ¿cómo hacemos para que un niño, niña o adolescente se entere de que puede tener un abogado que lo represente? ¿Quién es? ¿Qué significa que un abogado lo represente? ¿Cómo podemos hacer? Bien, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo soy abogada de varios niños y niños de corta edad. La semana pasada, una niña de 10 años, quien hoy logramos que el juez sacara la sentencia haciendo lugar a su interés superior, y ella marcó las pautas del proceso, y ella con su decir resolvió el conflicto que los adultos tenían, su papá y su mamá. Ella ganó el juicio, porque los chicos ganan los juicios, los ganan ellos. Ella me dijo la semana pasada, nos estábamos mandando un WhatsApp, y entonces, mientras nos estábamos intercambiando el WhatsApp, me dice, una amiga mía me pregunta qué estoy haciendo. Y le dije, estoy hablando con mi abogada. Y mi amiga me dijo, ¿una abogada? ¿Tenés abogada? Y yo le dije, sí. ¿Por qué no? Si mi papá y mi mamá tienen abogados. Me lo contó ella de 10 años, mientras chateábamos. Y entonces yo ahí dije, bien, ¿quién mejor que ellos para difundirlo? En este caso, una niña plantada que transitó un proceso judicial y que lo pudo contar. Pero en realidad tenemos la obligación, todos los adultos, de difundir, y lo tiene el Estado la obligación, porque los niños están dentro del rango de lo que son los sujetos vulnerables, ¿sí? Vuelvo ahí a las 100 reglas de Brasilia, y son los que tienen el derecho a saber que tienen esta posibilidad de ser asistidos en forma autónoma, con su propia palabra, que pueden expresar su sentir, que no tiene que ser lo mismo que los adultos, y no tienen por qué pelearse tampoco con los adultos. No siempre un niño en el proceso implica pelea con papá y mamá, implica solamente que se lo escuche. Y ese es un derecho fundamental, ¿sí? Que es el derecho a ser oído. No hay ninguna posibilidad de intervención estatal que sea válida sin que el niño sea escuchado. Esto es también un mandato que excede incluso nuestra Constitución. No solo eso, Corani, el juez tiene como obligación en el proceso en el que intervenga un niño, niña o adolescente, respetar estos principios de lo que hablamos, derecho a ser oído y el interés superior. Derecho a ser oído, Lenina, que muchas veces sucede sin abogado. Y yo les pregunto, a ver, siempre, y yo pongo esto en los escritos, señor juez, si alguien de 30 años va a un juicio sin abogado, ¿usted qué le dice? No, tiene derecho a la defensa, búsquese un abogado. Niño, ¿viene solito sin abogado? ¿Por qué? Bueno, entonces yo tengo experiencias de ir a la cámara, de plantearlo, de tener que plantarme fuertemente. Son batallas difíciles muchas veces, pero somos muchos quienes nos acompañamos y vamos forjando este nuevo rol que sí. ¿Me ibas a decir algo? Te iba a hacer otra pregunta para que por ahí es muy específica nuestra de abogados, pero bueno, es para que la gente también que escuche sepa que no es, en realidad te voy a preguntar, ya estoy adelantando la respuesta, pero quiero que la des vos. ¿Es lo mismo el asesor de menores que el abogado del niño? O sea, si un juez dice, bueno, el niño va a estar representado por el asesor de menores, ¿es lo mismo? No. El asesor representa los intereses de los niños en los procesos judiciales, pero es el Estado, y es la mirada no particular, sino la mirada del Estado y la mirada del adulto. Algunos hablamos de lo que se llama el adultocentrismo, el adulto en el centro y en la lateralidad el sujeto niño. Los abogados del niño somos lo que todos entendemos que es un abogado para un adulto. Yo adulta voy a un abogado y le digo, mirá, yo esto no lo quiero decir, esto lo quiero decir de esta manera, ¿me conviene tal cuestión? Yo quiero esto y no quiero aquello. Quizás el único límite que tenemos los abogados del niño, y esto también fue tema de mi exposición el año pasado en el Congreso Nacional de Abogados del Niño en la UBA, por supuesto que tenemos límites éticos, por supuesto, como todos los abogados lo tenemos, y es un límite ético que tiene características especiales.
Pero eso no quiere decir que si a mí el niño me dice esto no quiero que lo digas, si quiero que solamente atiendas mi derecho, mi interés, solamente el mío, sin importarme lo que diga mi papá y mi mamá, sin interesarme el interés familiar, yo voy al interés particular de ese sujeto que está pidiendo esto en especial. El asesor de incapaces tiene que tener una mirada más global, más de la conjunción de los derechos de todos los que están en el sistema. Y es la mirada del Estado. Bien. Ahí hablan, cuando interviene el abogado del niño, el Servicio Local de Protección, ¿qué rol cumple? Bueno, me encanta esta pregunta. Yo soy sumamente crítica, no del sistema de promoción, sino de algunas cuestiones que ocurren en algunos servicios locales. Los servicios locales tienen un abogado. Es un sistema administrativo que tiene una planta de personal interdisciplinaria. Los abogados del niño tenemos que trabajar con la interdisciplina. Yo trabajo con muchos psicólogos, con asistentes sociales, sin ellos sería muy poca cosa. Bien. Pero en los servicios locales, muchas veces se creen que el abogado que está en el servicio local alcanza para dar satisfacción al interés particular del niño. No, no es el abogado del niño, es el abogado del servicio local, que está interviniendo en ese sistema administrativo de promoción y protección. Pero si el niño quiere algo distinto de lo que el sistema está proponiendo, ese abogado no puede dar la respuesta particular individual. Yo estoy súper convencida que esas intervenciones... Estamos de nuevo con que el Estado representa al adulto, la visión del Estado y no la visión del niño. Exactamente, la visión del Estado y no la del niño. Miren, les voy a contar un ejemplo que para mí tuvo mucho impacto. Él tenía 8 años. Yo no abogaba al registro, él llegó a mí porque me conocía de otro lugar y me eligió. Lo obligaban a revincularse con su mamá, él vivía con su papá y sus abuelos, y no. Entonces llegó un momento donde el papá iba a ser denunciado penalmente por incumplimiento del régimen de contacto con su mamá, porque la mamá decía, vos obstruís a que yo pueda ver a mi hijo, y el papá decía, yo ya no puedo más con él, porque él me dice que no quiere verla, ¿qué hago? Ahí fue donde apareció la abogada para este niño. Acá, esto fue en Tres Arroyos, no logramos éxito en primera instancia, me insistían que el niño se tenía que revincular con la mamá, no lográbamos que se lo escuchara. Llegamos a la Cámara de Apelaciones, hicimos 200 kilómetros, él 8 años, llegamos al Palacio de Tribunales de Bahía Blanca, apareció alguien presentándose como asesora de incapaces que nunca lo había conocido su cara, y cuando íbamos a entrar a la audiencia, que hubo mucha resistencia para que él entrara con su abogada, y lo logramos, tuve que plantear muchas cuestiones jurídicas, llegamos a una oficina donde había 3 señores vestidos de traje, en una oficina con muebles oscuros y muchos libros. Cuando nos sentamos, uno de los camaristas le preguntó, Pepito, ¿qué es lo que te pasa a vos? ¿Por qué no querés vivir con tu mamá? Y él contestó con 8 años, ¿a vos te gustaría estar en un lugar donde te tratan mal? Esa pregunta de un niño de 8 años fue la base para que la sentencia de primera instancia se diera vuelta. Y en derecho eso significa interés superior, derecho a la felicidad, derecho a vivir en un contexto familiar pacífico. Les puedo nombrar artículos del Código Civil, artículos de la Convención. Todo eso que él dijo, así de sencillo, tiene mucho impacto jurídico. La Cámara de Apelaciones dijo de Bahía Blanca, revirtiendo primera instancia, que no iba a haber revinculación. Y él sumó algo más. ¿Vos te gustaría estar en un lugar con alguien que no sabe cuál es tu comida preferida? Y entonces el camarista le preguntó, ¿y quién sabe quién es tu comida preferida? Mi papá y mi abuela, que son quienes me criaron. Mirá vos. Bueno, estas son anécdotas que de gran impacto, que a mí me han quedado, la verdad, prendadas en el corazón. Y ese chico no fue preparado ni por su psicóloga, ni por mí. Él fue y dijo algo en palabras bien sencillas como esto. ¿A quién le gusta estar en un lugar donde nos tratan mal? ¿Sí? La familia es un lugar, porque también lo dice la ley, es el lugar donde nos tienen que cuidar. Y cuidar quiere decir querernos también. Aparte esta cosa también, a ver, esto de la
supuesta preparación de los chicos, es también cosificarlos, es quitarles entidad, o sea, son tan transparentes los chicos que uno se da cuenta cuando son sinceros y cuando no. O sea, eso depende del adulto, ¿no? Es ponerle un plus de cosificarlo, ¿no? De seguir diciendo que no tiene voz ni voto, de que son capaces de manipular. Exacto, pero tal es así, mira, Lenina, que la semana pasada terminé una capacitación en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, una capacitación de una de las materias que era psicología. Y tiene que ver con algo acá que nos están preguntando también de cámara Gesell, que es el disparador. Ahí en la capacitación, que es capacitación para funcionarios, dicen que hay un estudio de unos psicólogos que son suizos, que ya a los 4 años, las personas, no los chicos, las personas, porque los somos personas, ¿sí? Las personas pueden distinguir entre la verdad y la mentira, y que por esa capacidad, esa habilidad que se adquiere a los 4 años, pueden participar de un proceso judicial. Y en todo proceso judicial, y acá cuando hablan de la Cámara Gesell, previo a transitar una Cámara Gesell, y especialmente en las situaciones de abuso. Yo formo parte de un grupo interdisciplinario conveniado con la provincia de Buenos Aires de abuso y maltrato infanto-juvenil, así que sé también de qué les hablo porque participo profesionalmente de esos espacios. Hay todo una intervención desde la psicología que se analiza la posibilidad de fabulación o no. Los chicos también mienten, como miento yo, que tengo 54 años, como miente el de 30, ¿sí? También, o sea, no es que por ser niño soy hermoso, divino y siempre me porto bien. Me porto igual de bien y mal que cualquier otra persona. O siempre miento. Claro, o siempre miento. No, soy persona y como persona hago estas cosas también. Esta cosa de que porque soy chiquito soy divino y soy amoroso y le hablo en chiquito, eso también nos hace a veces perder este rol técnico que tenemos que tener en claro. Soy la abogada, no soy la mamá, ni soy la psicóloga, soy la asistente técnica. Y en cámara G, el caso de posible abuso, ¿cómo pedimos intervención del abogado del niño? La intervención del abogado del niño en casos de abuso, por ejemplo, si este niño pasa por alguna ONG que trata estos temas, desde ahí, la Fiscalía, en Tres Arroyos, hay experiencias concretas directamente la fiscal de adultos, o sea, la que investiga el abuso sexual, ha pedido designación de abogado del niño. Hay un caso acá en Tres Arroyos muy interesante, abuso sexual infantil, 3 niñas, 3 hermanas, de 3, 5 y 6 o 7 años, ¿sí? Y la fiscal pidió la designación de un abogado del niño para la intervención en la Cámara Gesell y para poder despejar cualquier sospecha de intervención o de inducción de la madre que se había presentado como creyente en el caso. Lo que hizo la fiscal con esta intervención le dio al proceso una neutralidad, una quita de toda sospecha de que estas nenas estaban siendo inducidas de algún modo y le dio valor al proceso. Claro, ¿qué hizo la colega? ¿Pudo intervenir mucho con una niña de 3 años en su decir? No, la colega fue mirando el proceso y haciendo como un control de legalidad desde el interés particular de estas 3 niñas en el proceso de abuso sexual infantil intrafamiliar. Muy interesante la pregunta. Tenemos experiencias que son novedosas y que están buenas compartirlo para que los operadores se animen, ¿sí? A pedir nuestra intervención. Es importantísimo eso, la verdad que es importantísimo. Y no sé si tendrán alguna otra pregunta, yo creo que las básicas, lo que me gustaría que nos cuentes también es, sin dar nombres ni lugares ni nada, este tema de, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos la mayoría de edad a los 18 años, ¿sí? Por código. ¿Qué pasa con un adolescente de, por ejemplo, 16 o 17 años? Puede ser varón o puede ser mujer, que ya tiene un hijo o una hija y quiere intervenir en un proceso judicial
en defensa de los derechos o en solicitud de derechos para su hija. ¿Qué pasa? ¿Se lo considera adulto? ¿Se lo considera? ¿Cómo es la intervención? ¿Qué debería ser? Bien, primero lo que voy a decir breve. De 0 a 13 son niños, de 13 en adelante son adolescentes. Entre 13 y 16 se les reconoce como algunos atributos sin necesidad de intervención del adulto, y de 16 hasta 18 ya atributos sin necesidad de intervención de adulto, salvo para algunas cuestiones especiales, ¿sí? Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos personalísimos, que era algo de ahí que también tenía en el Power. Yo hablé recién de estos chicos que quieren también cambiar su identidad, que se autoperciben con otro género y quieren cambiar su género, perdón, no su identidad, sino su género, también tiene que ver esto. Y cuando existe el tema de padres adolescentes, el reconocimiento, por ejemplo, de un hijo, de un padre adolescente, es un derecho personalísimo del niño y un derecho personalísimo del papá. La intervención en un proceso como papá adolescente, por supuesto que no necesita el acompañamiento del abuelo, digamos, de ningún modo, del padre de ese padre adolescente. Si estoy hablando que un niño de 10 años, una niña de 10 años, un niño de 8 años, ¿sí? Una niña de 5 años firmando un pedido de adopción porque era golpeada y quería ser adoptada. Yo presenté demandas de ese tipo y he logrado la sentencia. Les estoy hablando de casos concretos, no de ficciones, de libros, ¿sí? Como un padre adolescente de 16 años no puede opinar y decir en relación, intervenir en el proceso de educación de su hijo, ¿sí? Lo permite el derecho y es un derecho personalísimo de ambos. Perfecto, Bien, perfecto. ¿cómo opera la Defensoría Oficial en los juzgados de paz? Bueno, los juzgados de paz también pueden pedir designación de abogado del niño. A veces nos encontramos con el problema de que no hay abogados del niño inscriptos, cuando hablo del registro, en la zona, en el pueblo donde está el juzgado de paz. La Defensoría Oficial de los juzgados de paz, que es ad hoc, que se nombra dentro de la lista de abogados que están allí inscriptos, representa los intereses, ¿sí?, de ese sujeto en el proceso. Entonces, bien podría, a defecto de un abogado del niño, si en el pueblo X no hay abogado del niño, en el Departamento Judicial de Bahía Blanca nos pasan esas cosas, bien, podría pedirse la designación de un defensor oficial. Incluso, yo me atrevería un poco más, hasta en un despacho donde se le pudiera decir al defensor oficial, hey, ten en cuenta que están los intereses particulares, que podés asistir en los derechos particulares y tenés que prestar especial atención a lo que este niño sujeto te quiere decir, o está pidiendo, o lo que viene a pedir al proceso. Aplicaría los mismos derechos y el mismo criterio, desde el rol de defensor oficial, porque lo importante no es el rol que uno ejerce, sino el sujeto a quien va destinado al ejercicio del rol. Lo importante no es que soy abogado civil, penal o laboral, sino a quien aplico, ¿sí?, mi decisorio. La mirada del proceso y de los operadores está en el sujeto. Hey, hola, yo tengo ahí una imagen en el Power que es un chico gritando, hola, estoy acá, denme un bolilla. Claro, exacto. Y te hago una pregunta, Corani, en el tema esto, volviendo a esto que nos contabas de el cambio, o sea, del reconocimiento del cambio de género y estas cuestiones que son en realidad extrajudiciales, ¿verdad? Son administrativas. En este marco, en un marco que no es dentro de un juicio, ¿cómo consigo yo un abogado del niño? ¿A dónde lo voy a buscar? Bien, porque les voy a contar. Dentro de un proceso tengo quien me guíe en el juzgado, pero cuando es administrativo, ¿cómo lo consigo? Bien, un lugar para recurrir son los colegios de abogados y pedir la designación de un abogado al registro. En Bahía Blanca tenemos el antecedente de un adolescente que se presentó de 17 años pidiendo un abogado, ¿sí?, porque él se reconoce como no binario. Entonces, se sorteó un abogado del niño, se hizo el planteo en el registro civil, todo un proceso administrativo. Ahora esto está para el dictamen en La Plata. El conflicto que tenemos en Argentina es
que el reconocimiento de no binario, como el DNI tiene impacto en el pasaporte y me coloca como en la ciudadanía del mundo, digamos, en la ciudadanía del mundo no existe el no binario. Entonces, este es un gran desafío que tenemos en el derecho interno y en relación con el derecho internacional. Este abogado que resultó sorteado, tuvo que estudiar mucho el tema, y tuvo primero que entender qué era no ser binario. ¿Y quién se lo enseñó? El adolescente de 17 años que fue con este planteo. Claro. Sí, hoy justamente también tuvimos una consulta porque hay un cambio también de género y el registro civil está cerrado para este tipo de trámites ahora en la pandemia. Entonces, bueno, hoy es un proceso que lo tenemos que dejar un poquito ahí stand-by. Pero sí, yo te contaba, Nenina, hubo un planteo en la OMIC de Bahía Blanca. Uno viene ahora en la pandemia, una mamá va a entrar a un negocio con una niña, con su hija de 3 años y le dice que no puede entrar. Y ella es la única cuidadora de su niña, entonces no puede ir a hacer las compras. ¿Quién se queda en la casa con su niña? ¿Cómo va con su niña al negocio? Hubo un planteo en la OMIC por la violación a los derechos del consumidor de la niña. Hay otro planteo en la OMIC de una chica de 15 años, su fiesta de 15, compró su vestido. El sábado a la mañana cuando lo fue a buscar, el vestido no era lo que ella había comprado y había elegido para esa fiesta de esa noche. Entonces hizo un planteo en la OMIC por incumplimiento del producto que le entregaron en orden al producto que ella había adquirido. La verdad, hay muchos planteos que están muy interesantes, muy interesantes. Y ahí estamos nosotros, estamos hablando de derecho. Exacto, exacto, que son los mismos que uno escucha de los adultos, porque son las mismas cuestiones con la diferencia de que, bueno, en un adulto uno no se extraña porque los planteos son increíbles y en los niños y niñas, bueno, quizás parece bueno, es como mucho, no será como mucho esto, no será, pero me parece que es muy importante saberlo esto. No sé si no son siempre casos dramáticos. A veces se relaciona la asistencia jurídica con el niño abusado, el niño maltratado, que esos casos también existen. Pero cuando nosotros los reconocemos como sujetos de derecho, vemos a los chicos insertos en toda su vida, ¿sí? Exacto. Ustedes piensen que los chicos compran jueguitos, que consumen tecnología y servicios tecnológicos y son ellos los consumidores. El Código Civil dice que... Perdón, no, termina, no. Dice que a partir de los 10 años los chicos pueden realizar contratos, pueden celebrar contratos simples. ¿Sí? Voy a comprar un kiosco de chocolate. Eso es un contrato, es una compraventa. Me vendió chocolate podrido, por ejemplo, dar un ejemplo. Es el chico consumiendo. Hay otro caso re lindo que sucedió en La Plata, un colegio que aumenta la cuota cuando estaba prohibido el aumento de cuota. Los padres se resisten a pagar, se dicen no vamos a pagar la cuota. Esto llega a defensa del consumidor en La Plata. Sale una sentencia, un dictamen en realidad en defensa del consumidor y llega al juzgado de faltas de la Municipalidad de La Plata para resolver este conflicto. Consumidor, pago de colegio privado que no ajustaba la cuota. Y el juez de faltas dijo, yo tengo a los padres quejándose del aumento de cuota, tengo al colegio diciendo tengo derecho a aumentarla. ¿Y quién es el que recibe el servicio? Los alumnos. Claro. Quiero a los chicos dentro del proceso del juzgado de faltas. Designaron un abogado y conciliaron padres y colegio cómo ajustar ese aumento de cuota, porque los chicos decían queremos seguir estando en este colegio. Claro. Bueno, claro. Ejemplo, muy lindo. Eso es lo que por eso es lo que te iba a decir, desde como hay docentes escuchándonos, anécdotas o casos que hayas tenido respecto de docentes, además de este que nos contaste de Lesi, algunos específicos así resonantes que hayas tenido. Sí, hay un caso de una chica
a ver, dos casos les voy a contar en distintas ciudades. Uno era una chica que se sentía maltratada en clase por la docente, así que bueno, hizo su planteo, en este caso fue acompañada por su mamá, a una abogada del niño, un estudio particular, o sea, no fue abogada del registro, fue abogada de confianza, ¿sí? Y fue acompañada en el proceso, en el planteo dentro de la escuela por este distrato, maltrato que tenía la docente, que terminó con una sanción la docente, fue acompañada por una abogada del niño, corriéndose los padres de todo el planteo que se hizo administrativo. Los docentes, ustedes saben que tiene ahí todo un proceso especial establecido, ¿sí? Protocolar, un proceso administrativo especial, y de ese proceso administrativo participó el niño, niña, perdón, era, que tenía un aspecto masculino, y la docente la distrataba y se mofaba por ese aspecto masculino que había elegido la niña. Hubo otro caso, que este fue en La Plata también, donde los chicos se juntan, adolescentes, en una casa, lo que sería como una pijamada, y se hacen filmaciones y comienza después a circular entre el grupo de chicos que uno de esos chicos que estaba durmiendo en un sillón al lado de una chica, 13 años, había abusado de su compañera. Esto comenzó a circular en las redes, esto trajo toda una cuestión dentro del colegio, como los docentes pueden imaginar y están acostumbrados a que estos temas, que si bien son fuera del colegio, ¿sí? Tienen impacto dentro del colegio. Exacto. Tienen impacto dentro del colegio. Bien, acá también intervino dentro de la gestión del colegio. El colegio decidió correr a los adultos de esta situación, porque había algo ahí en ese relato que no les cerraba, ¿sí? Y terminó pidiendo al Colegio de Abogados de Bahía Blanca, de La Plata, que se designe abogado del niño, y fueron los chicos con abogado del niño quienes resolvieron el conflicto. Y corrieron a los padres, porque en los padres se había generado una situación tremenda, a quien era acusado de haber abusado, y a quien teóricamente había sido abusada o no. Entonces, el corrimiento de los adultos facilitó la resolución del conflicto. Sí, bien. Estos son casos bien concretos. ¿También fue esto fue por mediación, Corani, o fue en el marco del proceso? Muy bien, fue con un sistema de mediación intraescolar, ¿sí? Estas prácticas restaurativas o de mediación que existen en muchas instituciones escolares, se aplicó, pero con una asistencia técnica jurídica, ¿sí? Porque si el abusar de alguien o el imputar a alguien un delito es una cuestión de impacto jurídico. Claro. Entonces se necesitaba la mirada técnica jurídica para esto, porque los chicos también cometen delitos. Exacto. A mí me tocó ser abogada, eso también es un caso muy novedoso, es el único en la provincia de Buenos Aires, hasta donde tengo entendido, me tocó a mí por sorteo, una jueza de responsabilidad penal juvenil, la doctora Natalia Yombi, que creo que va a dar una charla dentro de el próximo días. Jueves va a estar, el próximo miércoles va a estar Natalia hablando de todo lo que es el proceso penal juvenil. Bueno, Natalia fue la primera jueza, y yo cuando cuento el caso nadie me dice que conozca otro, quien decidió que una niña víctima, había un niño imputado, un adolescente imputado y una adolescente víctima. Esta adolescente víctima no había sido nunca informada de lo que es un proceso penal, como víctima de un abuso sexual. Y Natalia, la jueza, pidió la designación de un abogado del niño para que la víctima sea informada en sus derechos. Y yo a ella le tuve que contar, hay un proceso, vos podés mirar el expediente, el delito significa tal cosa, cuando vayas a una audiencia se trata de tal cosa. Esto es ¿Cuántos lo que años tenía pedir. La víctima? 16 años. Y su amigo de 16. Fue la primera vez en un proceso penal juvenil donde se pide un abogado del niño para asistir a la víctima, no para pedir en derecho, sino para que se informara de lo que es un proceso. Claro. Esta cosa del consentimiento informado, de la información previa, de lo que significa, porque los chicos también pueden decidir, no quiero participar del proceso, o no quiero, claro. El derecho a ser oído no quiere decir que siempre tenga que hablar, también puede decir, yo no quiero decir nada. Claro, exacto, exactamente. El tema es saber que tengo el derecho.
Eso es lo más importante. Y saber que existe la figura y saber que, o sea, que es independiente de lo que es la representación de los padres, ¿no? Porque eso es importante también. Eso es importante saber y que por ahí lo aclares, Corani, porque a veces dice, bueno, sí, pero nosotros lo representamos porque de hecho muchos abogados entienden, y así comienzan los escritos judiciales, en fulanito y menganita en representación de sus hijos menores. Entonces estaría bueno también que aclares esto, ¿no? Bien, no está mal que estén representados por sus padres en la medida que los chicos quieran estar representados por sus padres. En toda intervención judicial, lo dice la ley de abogado del niño de la provincia de Buenos Aires, lo primero que tiene que hacer un juez es informar a los chicos que tienen derecho a tener un abogado. Después los chicos dicen, quiero abogado o no quiero abogado. Primero hay que informarle. Claro. Y cuando yo les contaba este caso de mi clienta de 10 años, que hoy ella ganó el juicio, ¿sí? En la audiencia virtual que hicimos por estos medios, digamos, por Microsoft Teams, que tiene la justicia, estuvo la abogada, su mamá con su abogada, su papá con su abogada, la asesora, en este caso la consejera, y como Pepita, mi clienta, ya había tenido una audiencia privada con el juez sin los adultos, yo fui hoy sin ella, digamos, estuve en la audiencia sin ella, a modo de poder preservarla de sus adultos que no estaban pudiendo acordar y que por eso le estaban vulnerando su derecho. Tuvimos una audiencia entonces previa con el juez y después a la audiencia fui yo como abogada de ella. Y yo fui la voz con el mandato concreto de ella, con la instrucción concreta de ella. Y nadie se la expuso a ella en una audiencia delante de su papá y de su mamá para decirle, papá no quiero esto, mamá no quiero esto. La cuidamos, la protegimos y salió el acuerdo en virtud de lo que ella pidió. Perfecto. Increíble, buenísimo. Acá pregunta Natalia, hola Nati, compañera de acá de Mar del Plata, ¿por qué no intervino la asesora? Calculo que lo está preguntando en el marco del caso anterior que comentaste, el de abuso de los amigos, digamos. Bien, a ver, la ley 14442 de la provincia de Buenos Aires y también hay una resolución del Ministerio Público Fiscal que dice que toda situación donde hay una vulneración de derechos en un proceso judicial donde hay un menor de edad, tiene que estar el asesor. El asesor tiene que estar bajo pena de nulidad. A veces hay algunos funcionarios que no participan de todos los procesos. Y en materia penal, tuvo que salir una resolución del Ministerio Público para decir que los asesores también tienen que estar notificados, ¿sí?, de los procesos donde los niños son víctimas. En los procesos de adultos, ¿sí?, no necesariamente en responsabilidad penal juvenil. Un adulto que abusa de una menor, un papá que pega a una menor, o a un menor, tiene que estar notificado el asesor de incapaces o la asesora para que tenga validez el acto jurídico, digamos, el proceso no esté viciado de nulidad. Pero no siempre participan activamente, esa es la realidad. Y los abogados del niño, una vez que somos designados por el registro, por ese sistema de sorteo, o el niño los elige, tenemos que ir a laburar y representarlo, no tenemos otra, sino también estamos... O sea, hablando más técnicamente, que el hecho de sí o sí, indefectiblemente bajo pena de nulidad, de notificarlo, no implica que tenga que intervenir. Muy bien, exacto. Bien. Exactamente. Vos trabajás en un juzgado civil, Menina. Sí. Bien, y entonces en los juzgados civiles hay sucesiones, donde los chicos reciben bienes. Bien. ¿Y qué se le pregunta al chico si quiere llevarse parte de la plata que está en el plazo fijo para algo? No se pregunta. No. Y bueno, yo asistí a mis sobrinos, ¿sí? En realidad hijos de mi mejor amiga. Después quiero que cuentes el caso laboral, que es muy interesante también. Bien. Mi mejor amiga fallece, entonces mis sobrinos del corazón, estos en La Plata, heredan, vamos a proceso de sucesión, y la asesora de incapaces de La Plata fue la primera vez que me sucedió,
hace 2 años atrás, previo a distribuir los bienes, que nosotros le decimos adjudicar los abogados, decidió en una entrevista personal que mis sobrinos les contaran qué querían hacer con el dinero. Me encantó, los registró, los vio en el proceso, dijo, están acá. Bueno, mis sobrinos fueron a la entrevista con la asesora y el varón dijo, yo quiero la plata para tal cosa, pero por ahora la quiero guardada porque no la voy a usar. Y la mujer dijo, nuestro sueño es irnos a Europa, ¿me podré llevar parte de la plata para irnos a Europa? Y salió el ok de la plata para Europa. Y mi sobrino todavía tiene el dinero en un plazo fijo, ¿sí? Para cuando él sea mayor y decida qué quiere hacer. Bien, y eso fue el asesor, me dijiste. Sí, ahí no hubo abogado del niño. Por esto digo, a ver. Acá Natalia dice que acá es obligatoria, se le da intervención y es obligatorio que esté el asesor. Que esté Bien, pero yo les cuento que como tía de ellos, yo me presentaba en la sucesión como abogada de ellos. Claro. De ellos del cónyuge, digamos, claro. del esposo de mi vida. Pero yo me presentaba como abogado de ellos y pedía por ellos. O sea, yo fui abogada del niño de ellos. Pero no necesité mucho porque la asesora solo. Y cuando vos me preguntás del laboral, también brevemente, porque los tiempos, vos andás marcándome los tiempos, mi niña. Sí, ya estamos en 1 hora, pero la verdad que yo seguiría súper ameno esto. Bueno, voy a contar y la gente también, ¿eh? Bien, voy a contar como para no saturar. Esto, yo soy disruptiva, ¿sí? Y a veces voy buscando algunos caminitos distintos que no son los tradicionales. Esto es un caso de hace unos cuantos años. Papá y mamá se divorcian. Y después, post divorcio, ella fallece. Él, que era mi cliente en el divorcio, me viene a ver y me dice que, bueno, tiene a los chicos con él y que su ex esposa tenía un proceso laboral por un despido, un crédito laboral en un proceso laboral. ¿Quiénes eran los herederos? Los chicos, menores de edad, 13 y 16, 17 años, el último año de la secundaria. Entonces, le propongo a él que no me voy a presentar con él en el proceso laboral, sino que me voy a presentar como abogada de sus hijos. Ya existía, por supuesto, la ley de abogado del niño en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos una ley especial nacional que es la 26061 y que esto aplica para todo el país, y hay un artículo especial que dice que los chicos tienen que tener abogado, que es el 27 inciso C. Entonces, no necesitamos ninguna ley más que la que tenemos, y tenemos la convención, y con eso podemos ir al proceso con chicos, asistiendo a chicos. Bueno, yo me presento con este bagaje de leyes en el Tribunal Laboral de Tres Arroyos. Cuando presento el escrito, me llama la secretaria y me dice, por favor, Coraní, vení a hablar conmigo, que no sé qué es lo que presentaste, ¿sí? Me llama el abogado de la empresa demandada, un colega ya próximo a jubilarse, y me dijo, doctora, no sé de qué se trata esto. Entonces, yo les conté a los dos, a la secretaria del Tribunal de Trabajo y al abogado de la empresa, qué era ser abogado del niño, de esto que estamos charlando. El abogado me dijo, qué bueno, voy a estudiarlo. La secretaria del Tribunal de Trabajo me dijo, qué bueno, lo voy a estudiar. Bien. Entonces, al poco tiempo, el Tribunal de Trabajo decidió citar a los chicos y escucharlos. Y fueron conmigo, y los chicos dijeron, bueno, nosotros somos herederos de este crédito laboral de mi mamá, y nosotros queremos hacer algo con este dinero. Mi mamá me iba a pagar, dijo ella, el viaje de egresados si ganaba este juicio. Mi mamá se murió y no sé cómo voy a pagar mi viaje de egresados. Entonces, el tribunal nos habilitó a negociar en la audiencia de vista de causa. Yo pregunté, ¿los chicos van a ir a declarar a una audiencia de un reclamo laboral que era de su mamá, que ellos no sabían qué había pasado en su vínculo laboral? ¿Los vamos a colocar en esta situación? No, dijo el Tribunal de Trabajo. Ahí ya estaba el asesor de incapaces que me iba acompañando en todos los planteos y me iba dando el ok a todo. Y el abogado de la empresa que estudió el tema me dijo, no los vamos a colocar a los chicos en esa situación. Vamos a hacer una oferta.
Y como en todo juicio laboral, la empresa hizo una oferta, los chicos fueron asistidos en la negociación, técnicamente por mí, acompañados por la asesoría de incapaces, acompañados por el Tribunal de Trabajo. Se hizo un acuerdo conciliatorio, como lo hacen los adultos, y el Tribunal de Trabajo, con el ok del asesor de incapaces, puso a disposición del adolescente el dinero para su viaje de egresados. De esto se trata ser abogado del niño. Pero encontré quienes escucharan, quienes abrieran la cabeza, quienes me acompañaron en un planteo de hace tanto tiempo, sí, hace tanto tiempo fue todo un logro el tuyo, o a lo mejor habilidad también, ¿no? De explicar. Bueno, acá, uno tiene que encontrar al otro. Exacto. Acá Nati también te dice que ella trabaja en la justicia penal juvenil, en la justicia juvenil, y dice que está del otro lado, al lado de la justicia, y pregunta lo del tema de la asesoría y todo porque es muy interesante por ahí. Bueno, Natalia, vas a tener que escuchar a Natalia Giombi la semana que viene, porque hay muchos, Natalia Giombi viene marcando un gran camino en la justicia penal juvenil. Sí, viene marcando un camino muy interesante, te va a encantar escucharla, es generosa, así que comparte sus saberes. Yo la escucho. Yo a Nati la conozco desde que era auxiliar letrada, hace unos 10 años más o menos, que comenzó a organizar las jornadas de penal juvenil. Sí, ella forma parte, porque el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, ignoro otros colegios, sé que el Colegio de Abogados de Bahía Blanca permite que en las comisiones, en los institutos, formen parte funcionarios o empleados del Poder Judicial, no solamente abogados dentro del Colegio de Abogados, también porque somos un sistema, entonces también pueden estar funcionarios que quieran participar. Natalia Giombi forma parte de la comisión de abogado del niño del colegio, está dentro de la comisión directiva, es más, de la comisión de abogado del niño. Sí, es muy interesante la participación en el proceso penal juvenil. Sí. Y creo que es muy importante también, ¿no? Porque ahí abogado del niño por excelencia. Por excelencia. Igualmente está la característica y la diferenciación, por lo menos en provincia, de lo que es el sistema penal de adultos y el juvenil. Entonces, un defensor penal juvenil vendría a estar las veces de un abogado del niño. ¿Qué diferencia hay en este caso? Pero bien, un defensor, ¿sí? El de la defensa pública, por ejemplo, no podría plantear una cuestión indemnizatoria ante el delito. Bien. Por ejemplo, no podría, la defensa pública tiene ciertas limitaciones en las peticiones. Es muy complejo para la defensa pública, todos los que estamos, digo, yo todavía no juré, perdón, los que están dentro del Poder Judicial tienen límites porque se los impone el Estado, porque son funcionarios del Estado. Esta es la gran diferencia del defensor particular, que responde a los intereses particulares de este sujeto en el marco del proceso. Y aparte, hay conflictos en la defensa pública cuando tiene que representar intereses, por ejemplo, de dos chicos que cometieron delitos y que se están autoimputando uno al otro. ¿Sí? Exacto. A ver, vos, nenina, vos robaste, no, Coraní, robaste vos, no, neni. ¿Y qué hace la defensa pública en ese caso? Necesita un abogado del niño, necesita un abogado del niño que tenga estrategias particulares para este sujeto. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísima la verdad las distinciones. Creo que a quien no le quedó claro, bueno, igualmente puede consultar y quizás no será el último encuentro, a lo mejor en algún momento armamos otro, a lo mejor vía Zoom, más estructurado, que haya quizás gente inscripta que realmente podamos armar esta red que vos decís, ¿no? Y creo que es tan importante, sobre todo en lo que es el derecho de familia de niños, niñas y adolescentes. Lo que yo digo siempre y a lo que yo voy siempre, que es a este trabajo
interdisciplinario, no multidisciplinario, no esta cosa de que va cada uno por su lado y tenemos una misma cosa y vamos entrevistando al niño y a la familia 20 veces y revictimizamos y no nos ponemos de acuerdo. No, no, no. La multidisciplina, el laburo en equipo y el saber que ahí hay una persona que tiene derechos y a él tenemos que ayudar. Me parece que esto es lo importante, ¿no? Y sobre todo el conocimiento de que existe esta figura para específicamente representar los intereses y los derechos de los niños, más allá de sus papás, de sus abuelos y hasta de sus hijos. Exactamente. Y bueno, y si fuera padre adolescente tengo 2 niños, así que está el interés de ambos, ¿sí? Y ahí Exacto. También hay un tema, para resolver, porque tenemos 2 niños en el proceso, y muchas veces tenemos 2 niños en el proceso, con intereses distintos. Nos pasan los regímenes de comunicación. Un niño quiere vivir con uno y otro niño quiere vivir con otro. Esto nos pasa habitualmente en el laburo. ¿Sí? Entonces, bueno, de esto se trata, reconocerlos como sujetos, asistirlos en derecho técnicamente, cumplir lo que la ley nos dice, no es más que cumplir lo que la ley nos dice, dejar nuestra ideología de lado, porque cuando estamos trabajando como abogados del niño, tenemos que dejar de lado la ideología o cómo yo veo mi familia, porque eso sería antiético. Mi estructura familiar no tiene por qué ser igual a la tuya, no, y es la tuya y es la mía y no es más que y eso. hay una realidad que tiene ese niño y una historia que no es la misma que la mía y que también hay que saber, por esto esto interesante que decís vos en lo que es la formación del abogado del niño en estas herramientas de psicología y de lingüística, ¿no? Sí. Hay una historia, o sea, esta personita está inmersa en una realidad que no es la realidad ni siquiera la que yo veo desde afuera. Es una realidad que él la siente y la vive, que, bueno, tengo que tratar de entenderla lo mejor posible para representarla. Bien. Sobre todo. De eso se trata, estos espacios son valiosos para esto, por eso agradezco mucho que me hayas invitado, agradezco a Suma Herramientas, de esto se trata, sí, poder compartir, poder transmitir, poder difundir, aquí estamos todos para el mismo fin, sí, en definitiva estamos todos para el mismo fin. Agradezco a quienes preguntaron, a quienes estuvieron escuchándonos, y bueno, y aquí estamos. Aquí estamos y aquí nos volveremos a encontrar en este espacio o en algún otro, y te vuelvo a agradecer infinitamente y ha sido un encuentro espectacular. Mira, ya estuvimos 1 hora, 10 minutos y pasó volando, y gracias por tu claridad y mucha suerte en la nueva función. Igualmente te vamos a tener... del mismo lado, siempre estoy del mismo lado. Exactamente, así que ahí nos encontraremos. Te mando un beso enorme, te agradezco un montón nuevamente y un beso al asistente que debe estar por ahí también. Ahí está, por ahí, está ahí atrás. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau a todos. Chau, gracias.